Bienvenidos a Culture and Education. Hoy nos adentramos en la penumbra de un Madrid decimonónico y en los soleados patios de una Sevilla eterna para descubrir al hombre que terminó fundando la lírica moderna en español. Hablamos de Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, a quien el mundo entero conocería simplemente como Gustavo Adolfo Bécquer. Nacido en Sevilla el 17 de febrero de 1836, Gustavo heredó una profunda vocación creadora. Su apellido, de origen flamenco y alemán, evocaba un pasado de esplendor comercial en la ciudad del Guadalquivir. Su padre, José Domínguez Bécquer, era un reconocido pintor costumbrista que firmaba con el apelativo de sus antepasados. Esta tradición sería adoptada tanto por Gustavo como por su inseparable hermano Valeriano para honrar dicho legado familiar. La tragedia llamó pronto a su puerta. Tras quedar huérfano de padre a los 5 años y de madre a los 11, el muchacho creció bajo la protección de su madrina, Manuela. En la refinada biblioteca de esta mujer, el joven encontró un refugio perfecto entre los clásicos y los grandes románticos europeos, como Lord Byron, Victor Hugo. Allí cultivó una sensibilidad extraordinaria que lo acompañaría para siempre. En 1854, con apenas 18 años y 30 duros en el bolsillo, Bécquer partió hacia Madrid, persiguiendo la gloria literaria. La capital lo sumergió de lleno en la crudeza de la vida bohemia, obligándolo a compaginar sus grandes aspiraciones con la prosaica necesidad de subsistir. Durante esos años, escribió libretos de zarzuelas bajo seudónimo, realizó traducciones y trabajó como redactor en diarios de la época, como El Contemporáneo. Su consagración literaria llegaría a través de un episodio casi milagroso. Durante los disturbios de la Revolución de 1868, el manuscrito original de sus poemas desapareció. Con la salud ya muy mermada, Bécquer reescribió los versos de memoria en un humilde cuaderno de contabilidad que tituló Libros de los Gorriones. Así nacieron sus inmortales rimas. En ellas, el poeta rompió con la grandilocuencia dominante para ofrecer una poesía íntima, breve y musical. Esta obra maestra suele dividirse en 4 grandes bloques temáticos que reflejan su evolución vital. El primer grupo explora el misterio de la creación poética. El segundo irradia la exaltación del amor esperanzado. El tercero se hunde en el dolor del desengaño y la traición. Y el cuarto, finalmente, aborda la angustia, la soledad y la inminencia de la muerte. En el terreno de la prosa, el autor demostró una genialidad equiparable con sus leyendas. Estas piezas son auténticas joyas de relato gótico, donde el folclore tradicional y lo sobrenatural se funden en paisajes reales, desde las cumbres del Moncayo hasta las brumosas calles de Toledo. A través de atmósferas envolventes, Bécquer explora la obsesión por el ideal inalcanzable, la figura de la mujer fatal y el peligro de las pasiones extremas, dejándonos relatos inolvidables como Los ojos verdes o la terrorífica noche del Monte de las Ánimas. En el terreno personal, su corazón albergó pasiones a menudo esquivas, destacando la figura de la cantante de ópera Julia Spin, considerada su gran musa. En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban, con quien tuvo 3 hijos. Lamentablemente, la sombra de la tuberculosis, sumada a diversas tensiones domésticas, minaron profundamente tanto su salud física como su paz mental.
Buscando un respiro para sus pulmones castigados, protagonizó uno de los episodios más íntimos de su biografía al instalarse junto a su hermano en el monasterio de Veruela, en Zaragoza. Aquel refugio, rodeado de austero paisaje aragonés, inspiró la bellísima Cartas desde mi celda, un espléndido ejercicio de prosa lírica donde plasmó sus reflexiones más hondas sobre el entorno natural y la búsqueda de sosiego. El 22 de diciembre de 1870, sumido en la tristeza tras la reciente pérdida de su hermano Valeriano, Gustavo falleció en Madrid a los 34 años. Consciente de su inminente final, pidió a sus amigos que publicaran sus escritos, intuyendo que la gloria le aguardaba en la posteridad. Hoy, reconocido como el puente definitivo entre el ocaso romántico y la alborada de la modernidad, su obra sigue allanando el camino para generaciones de lectores y escritores. Precisamente para mantener vivo este himno gigante y extraño, en nuestro canal de Culture and Education podéis encontrar muchísimo material dedicado a su obra. Tenemos un vídeo especial sobre el Monte de las Ánimas, que incluye un resumen completo y un análisis detallado de la leyenda. Además, hemos subido varias de sus rimas musicalizadas, con el texto desplazándose en la pantalla para facilitar la lectura, acompañadas de un análisis literario en la descripción. Es una herramienta útil pensada tanto para estudiantes que preparan sus exámenes como para los grandes amantes de la poesía. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de uno de los grandes maestros de nuestras letras. Si has disfrutado de este episodio, no olviden suscribirse, dejar su like y explorar los vídeos que les hemos recomendado. Hasta la próxima lección de cultura.